Bien, muy buenos días nuevamente a todo el curso. Esta es la grabación de la sesión de farmacoquímica recuperativa. Vamos a comenzar haciendo algunos ejercicios de esta solemne que me imagino que han ido avanzando. Les va a servir también para ir comparando los resultados que eventualmente hayan obtenido hasta el momento. Vamos a tomar la siguiente pregunta, que es la pregunta 10, que yo sé que en clase no la hemos hecho, algunas de estas preguntas. Entonces vamos a aplicar lo que tenemos y de ahí vamos a retomar la materia desde donde quedamos, que era vinilogía. Dice, la siguiente imagen muestra la interacción entre un residuo de ácido aspartico. Bueno, cuando hablamos de el residuo, se refiere particularmente a lo que diferencia a ese aminoácido del resto de la estructura. Recuerden ustedes que los aminoácidos van todos concatenados por enlace peptídico uno detrás de otro y cada aminoácido tiene su respectivo residuo. Por ejemplo, qué sé yo, si esto fuera glicina, sería un protón. Si el que sigue fuera alanina, sería un metil, etcétera, ¿no es cierto? R, residuo. Entonces, eso, el residuo, en este caso en particular, es el residuo, esto que diferencia al aminoácido, lo que va a hacer la interacción con el fármaco eribulina. Eribulina está más arriba, corresponde a la estructura de una molécula antitumoral, y lo que se está diciendo acá es que eribulina, con su cadena etanolamina, va a hacer una interacción con un residuo de ácido aspartico. Entonces, ¿con qué lo va a hacer? Con la cadena del ácido aspartico, con esa cadenita extra que tiene, no con el backbone de la proteína. Hacer interacción con el backbone de la proteína no es tan frecuente. Para llegar ahí, más adentro, se necesita que la molécula se acerque más, por así decirlo, que entre más, y una de las interacciones que lo lograba hacer era el puente de halógeno, por ejemplo. Bueno, pero vamos primero a la estructura ahora de... Bueno, y cuando decimos puente de halógeno, por ejemplo, un átomo de cloro podía hacer interacción con el backbone de la proteína, un cloro, un bromo o un yodo, con el oxígeno carbonílico del backbone, o bien con el nitrógeno del backbone, o sea, con la función amida. Vamos primero a la estructura de la eribulina. Veamos la molécula, acá está, voy a maximizar. Recuerden lo que mencionamos en clase. Los grupos éteres solubilizan muy poco, ¿ya? Porque si uno hace el conteo acá, uno dice hay bastantes oxígenos capaz que es soluble en agua, pero la verdad es que este compuesto es súper hidrofóbico. El aporte a la solubilidad de un éter es paupérrimo, por lo tanto la molécula es de alta lipofilia. Y la cadena de la que se habla ahora, que va a ser la interacción, dice que es la cadena etanolamina. Entonces, si nos vamos aquí al extremo izquierdo, en esta región de la molécula, ahí tenemos el fragmento etanolamina. Etanol, amina. Y es este fragmento etanolamina el que ahora va a hacer una interacción con el residuo de ácido aspartico. Aprovechemos de, dado que la estructura es compleja, identificar rapidito algunos grupos funcionales relevantes. Bueno, en primer lugar, los grupos éteres son más que evidentes, están en abundancia a lo largo de toda la estructura. Que hay un grupo metoxi, eso es un éter, tenemos un tetrahidrofurano, tenemos un tetrahidropirano, otro tetrahidrofurano acá también, fusionado por la cara con este otro. Aquí tengo otro, ¿no es cierto? Tetrahidrofurano, este de aquí abajo también. O sea, todos esos oxígenos que acabo de marcar son grupos funcionales éteres dentro de la estructura principal. Y este que está acá arriba, obviamente eso no es un éter, ese es carbonilo, es una cetona en particular. Tenemos entonces una cetona, tenemos éteres, tenemos un alcohol, y el único grupo iónico entonces va a ser el amino, y ese amino terminal, ya sabemos que su valor de pKa va a ser probablemente alrededor de 9, va a estar entonces protonado a pH fisiológico. Entonces, como va a estar protonado, dibujémoslo inmediatamente, no va a estar así neutro, sino que, dado que es una base, vamos a tener que va a estar como NH3+, va a captar un protón y va a tener carga positiva. Así que en realidad, esta porción terminal va a estar de esta forma. Eso es importante tenerlo en cuenta. El resto de la estructura es
neutra. Hay un doble enlace, hay un alqueno. Cuidado, que no es un enlace doble hacia un protón, ese es un protón que va para atrás. Como ejercicio les dejo ahí que ustedes cuenten o identifiquen la cantidad de carbonos quirales que tiene esta molécula, que son varios sin duda alguna, y eso hace que la molécula sea compleja. Este es un compuesto de origen natural. Bien, vamos ahora teniendo en cuenta ese fragmento que está ahí. Este es el fragmento que va a hacer la interacción con el residuo de aspartato. Entonces, eso es lo que acá estamos mostrando, la interacción entre el fragmento etanol-amina con el residuo extra que tiene el aspartato. El aspartato tiene en su cadena lateral un residuo extra, un grupo funcional extra de ácido carboxílico. Bueno, ¿por qué está dibujado de esta manera? Porque el ácido carboxílico va a estar ionizado a pH fisiológico, o sea, bueno, si lo vuelvo a dibujar aquí al lado para efectos ilustrativos, lo que estamos diciendo es que el aspartato no va a estar con el protón, va a estar así. Ahora, ¿por qué se dibuja de esta forma con estos deltas acá? Porque la carga negativa está en resonancia. Y como la carga está en resonancia, en realidad la carga está deslocalizada en los dos oxígenos. Entonces, eso es lo que se está ilustrando así. La carga está 50% deslocalizada en ambos oxígenos y por lo tanto los dos átomos de oxígeno extra de nuestro residuo actúan como aceptores de puente de hidrógeno. Y aquí vemos un anclaje perfecto entre el protón del etanol haciendo un puente de hidrógeno que vamos a destacar y también un protón del grupo amonio. Por eso que está positivo, porque es una base, ya lo explicamos, y va a formar entonces también ahí otro puente de hidrógeno. Entonces, antes de ir a las alternativas propiamente tal, tenemos que hay dos interacciones de puente de hidrógeno. Esta interacción es bastante frecuente, este anclaje doble. Los carboxilatos pueden hacer dos puentes de hidrógeno de esta forma cuando se dan las condiciones angulares y de distancia apropiada. Y la otra interacción que no se está mostrando es, como ambos oxígenos están negativos, tenemos que el amonio puede establecer, y lo voy a marcar en color verde, un puente salino. ¿Entre quién? Entre oxígeno y nitrógeno. Ahí la interacción es más lejana, es más distante, y es una interacción entre el átomo de oxígeno negativo y el nitrógeno positivo. Ese es un puente salino o interacción iónica. Y a su vez, este nitrógeno también, lo voy a hacer curvo, también está haciendo un puente salino con el otro oxígeno. Entonces, es una interacción en realidad muy fuerte porque aparte de ser un doble puente de hidrógeno, está además interaccionando por un doble puente salino, así que es una interacción reforzada. Y el oxígeno de acá, de la derecha, el del alcohol, ¿estará haciendo una interacción también con el aspartato? Entonces, la pregunta es si este de acá, este oxígeno, también está haciendo un puente salino con el aspartato. Bueno, la verdad es que no, porque ese oxígeno ya es un oxígeno electroenriquecido. Es un oxígeno delta menos. Es un oxígeno que tiene dos pares electrónicos. Entonces es imposible, él en realidad no participa en interacciones iónicas o de otro tipo con estos otros dos oxígenos que también son aniónicos. De hecho, si es que hay algo es una repulsión, no una interacción favorable. Bien, habiendo entendido eso, recién ahí ustedes van a las alternativas de la evaluación y no antes de empezar a tratar de hacer algún descarte. Siempre es bueno detenerse unos segundos y ver qué es lo que se está preguntando ahí. Entonces, veamos la primera aseveración. Está aquí abajo, así que me disculpa, hay que leer aquí abajo primero. Entonces dice, 1 romano, se está realizando un doble puente, vamos arriba, ahí ya no se nos corta más ahora el enunciado, se está realizando un doble puente de hidrógeno con el carboxilato del aspartato como aceptor. Aceptor de puente de hidrógeno
correcto. Los dos protones se están proyectando hacia los oxígenos y son los oxígenos del carboxilato los aceptores. Aceptor es el átomo que no es el hidrógeno, o sea, es el átomo delta menos. Así que la afirmación es correcta. Mucho cuidado porque a veces pequeños cambios. ¿Qué pasa si aquí dijera, sí, está formando un doble puente de hidrógeno con el aspartato como dador de puente de hidrógeno? Ahí la alternativa sería falsa. Así que mi consejo para la prueba, lean bien, ya. Lean bien, no hay una intención de poner ahí una trampa, sino que simplemente ser capaces de identificar lo que es correcto. Rara vez se pregunta por lo falso, casi siempre todas las preguntas va a estar ¿qué es lo correcto? Muy bien. 2 Romano dice, se está realizando una interacción iónica entre el nitrógeno catiónico. Aquí entonces tenemos un concepto, nitrógeno catiónico. Nitrógeno catiónico significa que está positivo, entonces es correcto. Y los átomos de oxígeno negativos, también es correcto, del carboxilato de aspartato. Así que está bien descrito. No hay un error en la descripción de cargas, por lo tanto esta afirmación también es correcta. 3 Romano, la interacción iónica es a mayor distancia que los puentes de hidrógeno. Ya, esta es más técnica. Y en cátedra sí habíamos hablado del tema de las distancias. Por ejemplo, un puente de hidrógeno en promedio son 2,5 angstrom, o puede ser menos. O sea, esta distancia de acá, voy a maximizar, permíteme ahí maximizar, tenemos que esta distancia es pequeña, la de protón-oxígeno. Pero los átomos que hacen el puente salino están a mayor distancia y de hecho se nota en la imagen que están más lejos. Están a mayor distancia porque están después del protón polar. Después del protón polar, después de dicho protón polar viene el nitrógeno catión que hace el doble puente salino con los oxígenos directamente. Entonces sí, las interacciones iónicas son a mayor distancia, pueden ser a 3 angstrom o incluso un poco más. O sea, por lo general son más largas estas interacciones que los puentes de hidrógeno. Así que es correcto que sea a mayor distancia. Ya, vamos bien, no descartemos nada todavía. Y 4 dice, esta interacción se refiere en general, ¿no es cierto?, a la interacción de los fragmentos, sería de mayor energía, más intensa, o sea, una interacción más fuerte, si el nitrógeno no fuese catiónico. O sea, ¿qué significa un nitrógeno no catiónico? Se refiere a un nitrógeno neutro, con carga neta 0. ¿Qué pasaría si este nitrógeno no fuese positivo a pH fisiológico? Si bajo ciertas condiciones este átomo de nitrógeno no tuviese carga, se perdería el doble puente salino. Por lo tanto, la interacción en general, aquí está hablando en general de esta interacción interfragmentos, sería más débil, no más intensa. Así que esto es falso. Por lo tanto, la alternativa correcta aquí sería 1, 2 y 3. Veamos si es que estaba. Alternativa E, ¿no es cierto? 1, 2 y 3. Así que a leer bien en la prueba para ir descartando ya estos errores ya en la información. Miren, un comentario aquí al margen sobre esto de si el nitrógeno no fuese catiónico. Tenemos lo siguiente, que todo nitrógeno que sea una clásica amina, o sea, una amina, bueno, llamemos acá R1, R2, R3. Todo nitrógeno que sea una clásica amina de pKa9 va a ser un nitrógeno básico y por lo tanto a pH fisiológico, este equilibrio está súper desplazado para acá, a pH fisiológico esto capta hidrógeno del medio acuoso. Entonces va a tener carga neta positiva, va a estar siempre positivo. Siempre que encontremos entonces un nitrógeno básico de pKa9, va a estar positivo. pKa9, entonces vamos a decir, ¿qué tan positivo está eso, profesor? Bueno, está alrededor de un 100% ya ionizado. O sea, está mayoritariamente catiónico, eso es lo que quiero decir, con carga neta positiva. El nitrógeno capta el protón del medio. Pero profesor, ¿habrá una situación en que no sea tan intensa esta captura? Sí, y esos son los ejemplos que vamos a mostrar ahora, así que atención en la prueba con eso. Existe también otro tipo de nitrógeno que no va a ser tan básico como los nitrógenos
sp2. Este nitrógeno en particular es un nitrógeno terciario, o podría ser secundario o primario, ¿ya? Pero es un nitrógeno sp3. Es un nitrógeno sp3. Y los sp3, cuando no hay un efecto electroatractor fuerte, son bien básicos, entonces captan el protón y quedan como amonios tetraédricos. Entonces esto es un amonio. Pero los nitrógenos sp2 son menos básicos. Y uno de los ejemplos más trascendentales lo tenemos en el anillo de imidazol. A ver, dibujémoslo bien para que nos quede acá lo más armónico posible. Esto sería protón, el AC doble, el AC doble. Entonces, este es un ejemplo clásico donde ya perdemos basicidad. Este es el imidazol. Voy a mover un poquito la imagen. Ahí. Este es el imidazol, que es un anillo aromático. Y no es tan básico ya como un nitrógeno sp3, porque estos nitrógenos que están acá son nitrógenos sp2. ¿Cuál de los dos? Los dos. Lo que pasa es que no olvidar que este par electrónico está en resonancia en el sistema. Entonces ese par electrónico entra al sistema y tenemos ahí una resonancia. Vamos a trazar la estructura ahí, flecha de resonancia. Nitrógeno, nitrógeno, acá también nitrógeno, entonces esto nos quedaría así, enlace doble, par electrónico, carga negativa, NH, acá el doble enlace, el par electrónico, y ahora, ojo, carga positiva, o sea, debido a la resonancia, nótese lo que está pasando. El nitrógeno se está volviendo positivo, entonces está perdiendo basicidad. ¿Qué pasa con el de arriba? Bueno, la resonancia puede continuar, por supuesto vamos a dar la vuelta entera al sistema y tenemos que el nitrógeno de arriba del imidazol en algún momento va a adquirir carga negativa. Entonces, así tal como lo empezamos a trazar, veamos lo siguiente. Este par electrónico puede migrar para acá y este sobre esta posición. Vamos a dar la vuelta completa paso a paso. Sirve como reforzamiento de este concepto tan importante como lo es la resonancia en química medicinal. Entonces ahí quedamos igual, esto quedó así, el enlace doble quedó transpuesto para acá, acá quedó la carga negativa y podemos seguir trazando resonancia. Por supuesto, vamos a hacer un alejamiento de la imagen para que nos queden todas las estructuras ahí. Entonces flecha de resonancia, par electrónico se mueve a la posición adyacente y este otro tiene que migrar para acá porque no podemos tener octeto expandido sobre el átomo de carbono. Bien, fruto de esto entonces vamos a tener que otra vez, ¿no es cierto?, la carga negativa se ha translocado. Nitrógeno, enlace doble, el par electrónico y acá tenemos el enlace doble hacia este nitrógeno y ahora el par electrónico quedó ahí. Entonces, carga positiva y carga negativa. Nótese acá que la carga positiva todavía permanece sobre el nitrógeno porque llegó un par electrónico y se fue un par electrónico, entonces quedamos en igualdad de condiciones. Tiene el octeto completo, pero tiene un electrón de valencia menos. Y finalmente quiero hacer este último movimiento para ilustrar el punto. Para acá se mueve el par electrónico y este otro reposa sobre el nitrógeno. Y ahí tenemos nuestra última forma de resonancia. Otro pequeño alejamiento, ya me interesa que queden todas las estructuras visibles. Y vamos a tener entonces que la carga negativa ha quedado en el nitrógeno que inicialmente lo veíamos sin el protón. Entonces esto queda así. Acá tengo dos pares electrónicos, carga negativa. Aquí abajo esto está positivo. Bien, entonces, ojo con esto ahora. Acá arriba tenemos un nitrógeno negativo. Voy a destacar ahora lo siguiente. Este nitrógeno positivo que está acá, le vamos a llamar nitrógeno tau. O sea, el nitrógeno que comienza y que permanece siempre con el protón se llama nitrógeno tau. Es una designación técnica. Y el nitrógeno que está arriba, que no tenía el protón del imidazol, técnicamente se llama nitrógeno pi. No tiene nada que ver con interacciones de pi stacking que haga él, no. O sea, ese es el nombre que le asignamos. El que tiene el protón se llama tau, el que no tiene el protón se llama pi. Y este nitrógeno pi
en algún momento, gracias a las resonancias, quedó negativo. Entonces, a la hora de protonarse este sistema a pH fisiológico, el nitrógeno que se protona es el pi, no el tau. Además, hemos visto que el tau estuvo prácticamente durante todo el proceso con carga positiva. Entonces, a pH celular, a pH 7, este nitrógeno no se va a protonar. Él no puede captar otro protón porque ya está positivo. El nitrógeno que capta el protón es el nitrógeno pi en este sistema imidazólico. Y por lo tanto, cuando se protona, entonces ahora vamos a hacer el equilibrio de protonación, el que se protona es el pi y no el tau. Entonces, ¿cómo sería la protonación del imidazol a pH 7? Bueno, la protonación sería, aquí partimos del sistema 100% neutro, tenemos el enlace doble, ahí está el par electrónico, y entonces en medio acuoso esto capta un protón del medio celular, equilibrio ácido-base, ahora con la flecha normal, no más desplazadas en ninguna parte, por lo que voy a explicar a continuación. Ese nitrógeno es el que se protona, no el de abajo, cuidado, no queda NH2 más el de abajo, es el de arriba el que se protona por lo que acabamos de explicar. Así que cuidado porque pueden haber fármacos, y de hecho hay fármacos con anillo imidazol en la estructura, hay muchos fármacos con anillo imidazol en la estructura. Y bueno, quedaría entonces nitrógeno protonado en la parte superior, carga positiva adquiere el sistema, y el de aquí abajo que estaba con el NH. Eso es entonces lo que tenemos, ese sería el equilibrio de protonación. Esto ya no es resonancia, es la protonación del imidazol. Esta protonación no es extensa, dado que el imidazol tiene un valor de pKa de 7. Entonces, es 2 unidades menos básico que una amina sp3 de pKa 9. ¿Qué significa que el pKa de un imidazol sea 7? Significa que va a estar protonado en un 50% a pH fisiológico. Si tenemos 100 moléculas de imidazol, 50 moléculas van a estar protonadas y 50 moléculas van a estar deprotonadas. Entonces, los nitrógenos sp2 son menos básicos que los nitrógenos sp3 y su protonación le vamos a llamar que es una protonación parcial. Esto también va a servir de refuerzo para el taller que yo les voy a entregar de la materia de ácido base aplicado a fármacos. Ahí se van a acordar de esto cuando volvamos a ver otros sistemas también que no tienen protonación extensiva. Entonces hay nitrógenos que no son tan básicos como en este caso estamos viendo. ¿Y podrán haber nitrógenos que no son básicos para nada? Bueno, yo aquí estoy mostrando lo que pasa a pH 7. A pH 7 protonamos el nitrógeno sp3 en un 100%. Protonamos el imidazol en un 50%. Pero, por ejemplo, hay nitrógenos que son muy poco básicos y que a pH 7, a pH celular, siempre estamos pensando en eso, no se van a protonar. Su protonación es despreciable. Por ejemplo, ya, y aquí me disculpan porque tengo que mover la imagen un poquito y ajustar el tamaño del zoom. No lo olvide, este heterociclo que tenemos acá es la piridina, presente también en muchos fármacos. Y la piridina es un nitrógeno sp2 y es menos básica que el imidazol porque no tiene este efecto contribuyente por resonancia. Ojo que este par electrónico no entra a la resonancia del sistema. Entonces, ¿un fármaco con imidazol se podrá protonar? Un fármaco con piridina se podrá protonar. Si no hay un efecto electroenriquecedor del nitrógeno, no se protona, porque el pKa de esta piridina es alrededor de 5. De hecho, si fuera piridina pura, no hay un fármaco que sea la piridina pura, si fuese piridina pura, este pKa es 5,2. Entonces, a pH 7 no se protona.
Claro, usted dirá, pero si tengo pH 1, bueno, si tiene pH 1 sí se va a protonar, porque ahí estamos en un medio más ácido, pero el único momento en que se protonaría parcialmente entonces sería en el estómago. Pero ya, por ejemplo, en el intestino, donde hay regiones donde el pH llega hasta 8, no se va a estar neutro, no va a estar protonado, porque su pKa es 5, es muy poco básico. Así que estos son los sistemas, yo aquí le estoy dando la clave, los sistemas que más se repiten en química medicinal. Y lo último es que hay una estrategia, y esto como no me acuerdo bien si lo vimos en cátedra o no, pero si no lo dejo aquí establecido, hay una estrategia para reducir la basicidad de los nitrógenos de forma intencional. Entonces, supongamos que usted tiene un fármaco con un nitrógeno sp3 básico. Entonces este nitrógeno se va a protonar, pero supongamos que la carga positiva nos hace mal para la interacción ligando-receptor. La cavidad del receptor es muy electropositiva, supongámoslo, entonces no nos conviene que el fármaco esté positivo. Pero tenemos que tener el nitrógeno en la estructura, entonces ¿cómo hacemos para que este nitrógeno no se protone si ya sabemos que ellos tienen pKa de 9? Bueno, una estrategia es derivatizar esto mediante la adición de flúor. Me refiero al átomo de flúor. Entonces, en la cercanía del sistema, por ejemplo acá voy a inventar, ¿ya? Podemos conectar uno o más átomos de flúor. Puede ser un átomo de flúor o pueden ser dos átomos de flúor. Dentro de las sustituciones más comunes está uno o dos. Puede ser ahí, esa sería una posibilidad, o bien si es que sintéticamente no podemos hacerlo ahí, la otra posibilidad es que sea un poco más retirado, puede ser hasta 2 carbonos ahí. Entonces podemos tener 1 o 2 átomos de flúor. ¿De qué va a depender? ¿Dónde colocamos el flúor? Porque en el primer caso acá esto sería la posición alfa y en el segundo caso esta sería la posición beta. Bueno, ¿dónde colocamos los flúor? Depende básicamente de dos cosas. Depende del factor factibilidad sintética. No siempre es posible insertar átomos en cualquier parte. Tal vez sintéticamente es difícil tener un flúor justo ahí. Y es probable que lo sea. Entonces, si no es factible, un poco más lejos, hasta un carbono más. Y la segunda variable es qué tanto queremos reducir la basicidad, o sea, el grado de basicidad que queremos modificar. Como por lo general nosotros queremos que si vamos a ponerle flúor a la molécula, por lo general uno quiere eliminar por completo la basicidad, ¿ya? Entonces, en la medida de lo posible vamos a tratar siempre que sean varios flúor y lo más cerca posible. Bueno, cuando colocamos átomos de flúor, por el efecto inductivo de los átomos de flúor, se pierde casi en un 100% la basicidad, o sea, va a estar 100% neutro el compuesto, el grupo amino a pH 7. Es tan potente el efecto electroatractor inductivo de los átomos de flúor, representado por estos vectores, es tan potente el efecto que, recordemos, hay que entenderlo como que el flúor le está quitando densidad electrónica a ese nitrógeno. Los flúor se están robando los electrones porque son muy electronegativos. Los electrones, entendemos a partir de la teoría de orbital molecular que la nube electrónica, el HOMO, el orbital molecular de más alta energía ocupado, se desplaza hacia los átomos de flúor por el efecto inductivo. Entonces no se va a protonar el nitrógeno. El efecto de los flúor es tan fuerte que el nitrógeno comienza a quedar delta más, electropositivo. Entonces, ¿podrá un átomo delta más captar un protón positivo? Entonces, si yo tengo que mi flúor va a ser delta más, ¿podrá tomar un protón más del medio acuoso de la célula? No va a ocurrir. No va a haber captura del protón porque positivo con positivo se repelen, a pesar de que el par electrónico, formalmente hablando, está ahí. Pero la electronegatividad de los flúor es tan fuerte que le quita completamente la basicidad. Así que esa sería una opción para conseguir un nitrógeno sp3 que no se va a protonar. Entonces mi consejo en la prueba,
vean siempre el entorno, no se queden mirando solo el átomo o el grupo funcional, sino que también vean el entorno que dicho átomo posee. Bien, volvamos a la prueba. Vamos ahora a la pregunta 11, ya vamos a hacer unas 3 ya solamente para ir aplicando lo que hemos aprendido en cátedra. Dice, pregunta 11, considera las siguientes estructuras en base al criterio de farmacóforo estructural. Ya, un segundo ahí. En cátedra vimos que farmacóforo estructural es la definición que se da, destaquémoslo, para fragmentos comunes dentro de una misma familia de fármacos, fragmentos comunes que son responsables de otorgar determinada actividad biológica. Si usted esos fragmentos los modifica, se pierde la actividad. Se podría ganar una nueva, claro, porque al modificar el farmacóforo podríamos estar creando uno nuevo. Entonces, dice, en base al criterio de farmacóforo estructural, y vimos varios farmacóforos, y eso usted los tiene que saber para esta evaluación. A lo largo de estos 2 cursos vamos a ver toda la familia, y por eso que era imposible mencionarlos todos, pero sí dejamos varios ahí que son relevantes. Entonces dice, ¿cuál de ellas escogería usted como agentes analgésicos, analgésicos mayores, narcóticos? Ya, entonces tenemos acá 3 moléculas y hay que recordar cuál era ese farmacóforo. Bueno, recordar que cuando hablamos de narcóticos, analgésicos mayores, lo hemos dicho ya varias veces, estamos hablando de qué molécula en particular, cuál era el representante que comenzamos a simplificar en cátedra. Era la molécula de morfina. ¿No es cierto? La molécula de morfina, que era bastante complicada y que se caracterizaba porque, lo voy a escribir acá, el farmacóforo era, recordémoslo, antes de empezar a verlo acá, recordémoslo primero. Bueno, tenía un anillo aromático conectado a un carbono, pero no cualquier carbono, ojo ahí, era un carbono cuaternario. Y luego había una cadenita de 3 átomos en total, incluyendo el carbono cuaternario en ese conteo, pero 3 átomos hasta un nitrógeno básico. O sea, tenía que ser un nitrógeno protonable. Ojo, si ese nitrógeno no es protonable, si tuviera flúor en la cercanía, por ejemplo, se perdería la actividad. ¿Ya? Así que tenía que ser un nitrógeno básico. Entonces, con esto en mente, veamos si este patrón lo respetan estas moléculas. Un anillo aromático, un carbono cuaternario y contándolo a él, 3 átomos hasta un nitrógeno básico. ¿Ya? Entonces tiene que ser básico. Protonable a pH 7, a eso me refiero. Ya, vamos una por una. Entonces, 1 romano. Ya, ojo. Las moléculas no siempre van a estar escritas así tan estructuradas de arriba para abajo, justo en el orden, ¿no es cierto?, en que se veía en el apunte. Entonces aquí es misión de ustedes hacer este ejercicio mental de ir analizando las moléculas para ir encontrando estos patrones estructurales como el anillo aromático que está acá abajo ahora. Entonces tenemos el anillo aromático, perfecto, primera parte del farmacóforo se cumple, tenemos el AR. Luego tenemos 2 caminos posibles. Hacia la izquierda tenemos que hay un CH2, entonces no me conviene ir por ahí porque ese CH2 ya no es cuaternario. Pero si usted va aquí directo hacia arriba, se encuentra con un carbono cuaternario. Entonces vamos marcando el farmacóforo. Ah, sí es cuaternario. Entonces ya estamos respetando el farmacóforo. Ahora, desde él contemos, ¿habrán 3 átomos hasta el nitrógeno? Depende por dónde hagamos el conteo. Mire, ahí, si usted inmediatamente parte hacia acá, tendríamos que contando ese sería 1, 2, 3, perfecto. Entonces tenemos que hay 1, 2, 3 átomos y el nitrógeno. Y por el otro lado, ya tendríamos 1, fíjese acá, partiendo del mismo cuaternario, llamémosle 2', 3' también. Entonces, se dio coincidentemente acá que dado que este sistema es simétrico, sí tenemos los 3 átomos partiendo del carbono cuaternario hasta el nitrógeno. Esa distancia es crítica. Si esa distancia no está, si por alguno de los lados no se cumple, no importa. Pero si por una mitad logramos cumplir esta distancia,
entonces está bien. Pero si por ambos lados del sistema no estuviese esta distancia, se pierde la actividad. Entonces tenemos que hay 1, 2, 3, luego el nitrógeno, pregunta, ¿es básico? Sí, porque es un nitrógeno sp3 terciario. Entonces, vamos marcando los elementos del farmacóforo. Tenemos entonces la cadena de 3 en total, considerando incluso el carbono cuaternario, y finalmente el nitrógeno básico protonable a pH 7, que de preferencia no es requisito, ya, pero si es terciario, mejor. ¿Ok? Entonces el farmacóforo estaba oculto dentro de esta estructura. Y la última pregunta, aprovecho de hacerla acá. Este anillo, tal como está dibujado ahí, ¿qué tipo de anillo sería? ¿Heterocíclico? Voy a maximizar un poco la imagen. Dado que ya encontramos el farmacóforo, sabemos que este sí va a ser narcótico. Miren, ahí lo que ustedes tienen que hacer cuando se les pide identificar algunas cuestiones relacionadas con nomenclatura en la prueba, hacer el conteo de átomos. Ya cuántos átomos constituyen esta estructura, este anillo que se ve medio doblado acá. Tenemos que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos. Si usted da la vuelta son 6. O sea, eso que está ahí, si usted lo dibujara plano, sería así. Si usted lo dibuja plano, bueno, tiene un metil arriba. Entonces, usted dice, si lo dibujase plano, claro, está conectado por la cara a otro anillo, no importa. Pero si esto usted lo dibuja plano, lo que tenemos ahí es el anillo de piperidina. Entonces, no olvide repasar los nombres de los anillos, los nombres de los grupos funcionales. Así que sí, ese compuesto tiene el farmacóforo narcótico, es mucho más simple que la morfina, obviamente, va a ser activo. Vamos al siguiente. Ya. Acá, este se ve muy distinto, miren, así a primera vista. Permítanme borrar ahora ahí. A primera vista se ve mucho más simple, se ve abierto, alifático, y que no comparte la complejidad estructural de tener anillos fusionados por la cara. Solamente hay un anillo. Entonces, vamos marcando inmediatamente. Solamente hay un anillo y es aromático, ciertamente lo es. Benceno. Entonces tenemos un anillo aromático, AR. Tenemos un carbono, ya, y aquí la pregunta, ¿y es cuaternario? Cuaternario tiene que ser un carbono, para efectos del farmacóforo narcótico, tiene que ser un carbono sp3. Entonces este carbono que está acá, sí es sp3 y tiene que no tener conectado directamente hidrógeno sobre sí. O sea, este carbono está conectado a carbono, carbono, carbono y un oxígeno. Entonces cumple, porque no tiene conectado, es sp3, y no tiene conectado hidrógeno directamente sobre él. Por ejemplo, si aquí en vez del oxígeno fuese un protón, ya no es cuaternario, es terciario. Y eso va a hacer que la actividad se pierda o se reduzca significativamente. Entonces, en este caso, si es cuaternario, cumple hasta ahí. No importa lo que sigue acá arriba. Aquí arriba este grupo funcional, y si usted lo conoce, lo hemos visto hasta el cansancio, el éster que puede dar origen a moléculas lipofílicas, a moléculas profármacos, por ejemplo, si esto se hidroliza acá, se va a transformar esto en un alcohol. Bueno, y ahora el nitrógeno distal, hay que contar ahí cuántos átomos tenemos. Desde el cuaternario sería 1, 2, 3, así que sí, tenemos la distancia, y el nitrógeno es terciario, es básico, por lo tanto también se cumple de que hay un átomo de nitrógeno protonable en la estructura. Así que a pesar de que esta molécula es mucho más simple, fácil de obtener, la molécula cumple el farmacóforo de narcóticos de tipo morfina. Tercer ejemplo, ya, así que 1 y 2 están cumpliendo. 1 cumple, 2 cumple. ¿Qué pasa con el 3? Otra vez se volvió a complicar un poquito la estructura. Ya, entonces usted recuerda el farmacóforo, era anillo aromático. ¿Cuál de los dos? El de arriba es ciclohexano, el de abajo es benceno, entonces acá está el anillo aromático. Tiene un grupo metoxi, no importa, ya estoy buscando el farmacóforo. Y luego tenemos un carbono, que otra vez aquí estamos en la disyuntiva, un carbono que es cuaternario. Este carbono tiene unido carbono, 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 oxígeno. Así que sí es cuaternario. Perfecto, entonces ya
se hizo fácil, evidente, que sí cumple. Entonces ahora este es cuaternario y de ahí 3 carbonos, 1, 2, 3 y nuestro nitrógeno básico protonable ahí en el extremo. Así que también cumple. 3 moléculas muy distintas, con distintas propiedades físico-químicas, con distinto grado de lipofilia, sin duda alguna, pero las 3 cumplen. Ya esta también tiene, así que son todas. Todas van a tener efecto narcótico. Entonces, para eso sirve el farmacóforo. Usted con el farmacóforo va a poder identificar dentro de un determinado conjunto de moléculas qué actividad podrían tener. Entonces, el día de mañana, cuando se le presenta una molécula desconocida, usted viendo la estructura va a poder decir, tal vez va a tener acción analgésica, tal vez va a tener acción adrenérgica, etc. Porque viendo la estructura va a ser capaz de identificar estos patrones estructurales llamados farmacóforos, sean de tipo estructural o geométrico. Recuerde que en el geométrico la complicación radicaba en que había que identificar elementos a ciertas distancias. Y si está, entonces es todas. Perfecto. Ya. Vamos acá a la última para terminar esta serie de 3 ejercicios. Nos demoramos un poco porque lo estamos explicando extensamente. Vamos a la pregunta 12, la última, para terminar ahora esta secuencia. Dice, al buscar análogos de dietacina, un antagonista histaminérgico. Ya, la dietacina, como el nombre lo dice acá, es un antagonista de los receptores H1 de histamina. Dice, se sintetizó el compuesto clorpromacina. Ese es otro. Entonces, esto estaba directamente en el apunte, ¿ok? Estaba la estructura de la dietacina en clases, estaba la estructura de la clorpromacina, y la diferencia es bien sutil. La diferencia es que son homólogos, uno respecto del otro. La dietacina tiene un carbono menos que la clorpromacina. ¿Ya? Pero vamos ahí al análisis. Dice, sin embargo, ¿ya? Recuerde, dietacina es antagonista histaminérgico. Sin embargo, el compuesto perdió la actividad antihistamínica y presentó una nueva actividad como antipsicótico. Este cambio puede deberse a... Bueno, veamos ahí las estructuras primero. Y acá está ilustrado lo que en algún momento mostramos en cátedra. Aparentemente uno dice, oye, pero aquí el farmacóforo es el mismo, y no. Esta parte era crítica para la actividad. Tenemos una cadena etílica versus una cadena propílica. Resulta que si usted quiere tener un antagonista H1, se debe respetar un largo de cadena de 2, o sea, el largo de cadena no es transable. El largo de cadena es parte del farmacóforo de esta familia de agentes antihistamínicos. O sea, para tener fenotiacinas antihistamínicas, usted tiene que respetar un largo de cadena de 2 átomos a un nitrógeno básico. Este sistema angular, por otra parte, ya el sistema fenotiacínico no es plano, es un sistema angular. Esto no está en estos 3 ciclos formando una estructura plana, esto adopta una disposición angular. En ambos casos el sistema es el mismo, aquí hay un átomo de cloro, pero eso no cambia la estructura del sistema tricíclico. El cambio que nos hizo perder la actividad fue el crear un homólogo de cadena más larga. Recordemos algunas cosas también de propiedades físico-químicas. El homólogo tiene un carbono más. El homólogo tiene un átomo de cloro acá que es circunstancial. Pero por todo eso, este homólogo es más lipofílico. Si es que hubiese alguna pregunta de lipofilia, este homólogo es más lipofílico, la clorpromacina, que la dietacina. Tiene una lipofilia mayor, un mayor log P. Ya, pero volvamos. Lo que hizo que se perdiese la actividad fue que alteramos una distancia clave, que era parte del farmacóforo, colocando un carbono más dentro de la estructura. ¿Qué pasaría? No está acá dentro de la pregunta, pero si hubiésemos puesto un carbono más, por ejemplo, aquí abajo. Ojo con esto, ¿ya? A veces hay preguntas que año tras año experimentan pequeñas variaciones, ¿ya? Por eso es importante tener clara la molécula, no olvidar el patrón estructural. Si colocamos un metil aquí abajo,
va a seguir siendo antihistamínico H1 porque no estoy alterando la distancia clave. Aquí, okay, así que, ojo, claro, ganamos un carbono más, es más lipofílico, pero no estamos alterando la cadena farmacofórica. ¿Qué pasaría? Voy a borrar. Si el carbono extra se hubiese puesto acá. Entonces, está ramificando la cadena. Sí, pero no estamos modificando la distancia del nitrógeno terciario al sistema fenotiazínico. El sistema lo ramifiqué, aumentó también su lipofilia porque tiene un carbono más en la estructura, pero no estoy alterando la distancia, ¿se fijan? Así que, ojo con eso. Ya acá lo que era importante era el largo entre estos dos átomos de nitrógeno. Bueno, vamos a las preguntas conceptuales. Dice, la presencia del átomo de cloro, la presencia del átomo de cloro, el cual incrementa la lipofilia del compuesto. A ver, un segundo. El cloro sí incrementa la lipofilia del compuesto. Eso es verdad, el cloro incrementa la lipofilia del compuesto. A ver, pero no es eso lo que se estaba preguntando. Lo que se está preguntando es que a qué puede deberse el cambio en la actividad. O sea, a qué puede deberse que la molécula pasó de ser antihistamínico a perder esa actividad y ser ahora un antipsicótico. De ser un antagonista H1 a ser ahora un antagonista de los receptores de dopamina, D2. Bueno, ¿a qué se debe eso? Bueno, eso no se debe al átomo de cloro. El cloro sí es verdad que incrementa la lipofilia, así que cuidado. Pero no fue por el cloro que se perdió la actividad, así que esto es falso. Esa no. Pongamos falso mejor ahí para que no nos confundamos. 2. ¿A qué puede deberse? Dice, este cambio puede deberse a el alargamiento de la cadena alquilamina, lo cual altera drásticamente la unión al receptor H1. Exacto, eso es lo que venimos explicando todo este rato. El alargamiento de la cadena va a hacer que las interacciones intermoleculares se pierdan, se alteren, perdiendo afinidad por los receptores de histamina H1. Tercero, el alargamiento no afecta la actividad, pero sí afecta el grado de ionización del compuesto, cambiando la actividad biológica. Falso, ¿ya? O sea, el alargamiento no afecta la actividad, o sea, esta alternativa está diciendo lo contrario de la anterior, pues así que no puede ser. No pueden ser verdad las dos al mismo tiempo. Esta está contradiciendo lo que decía la anterior. Ojo, un comentario aquí también adicional, cuando dice que un alargamiento de cadena afecta el grado de ionización. A ver, ¿será eso así en este caso? Vamos acá a la estructura. ¿El alargamiento de la cadena afectará tan drásticamente el grado de ionización? La verdad es que no. Un alargamiento de cadena no va a afectar tan drásticamente el grado de ionización, pero sí vamos a hacer un comentario respecto a eso. Por ejemplo, si hubiese una pregunta donde fuese ¿cuál de los dos nitrógenos es más básico? Bueno, para que un nitrógeno sea básico, ¿no es cierto?, tiene que tener una nube electrónica buena, tiene que estar electroenriquecido, el par electrónico tiene que estar disponible para la protonación, y cuando uno alarga cadenas o coloca muchas cadenas sobre un nitrógeno, ocurre que las cadenas alquílicas son aportantes de carga, o sea, entregan carga por efecto inductivo. Entonces aquí yo tengo que hay dos átomos de carbono donando densidad electrónica por efecto inductivo. En el otro caso, como la cadena es más larga, tenemos un mayor aporte por efecto inductivo. Entonces aquí tenemos un efecto inductivo más grande, un efecto inductivo mayor, y por lo tanto es de esperar que el nitrógeno conectado a la cadena propílica sea más básico, o sea, va a tener un valor de pKa más alto que el valor de pKa de la diatacina. ¿Ok? Esa observación es importante, es relevante. Esa observación permite diferenciar estados de ionización. Pero no era eso, ¿no es cierto?, lo importante acá para la actividad, así que cuidado. Y cuarto, dice el incremento. Centremos la imagen, ahí sí. Dice, ¿a qué puede deberse entonces el cambio? Dice, a ver, veamos si hay algo más. Dice, el incremento de la rigidización de la molécula que se produce al alargar la cadena.
No, pues no tiene nada que ver. De hecho, en ambos casos tenemos dos cadenas flexibles. ¿Ok? Entonces, esto es falso. Las dos cadenas son flexibles. Y eso no afecta al farmacóforo. Es la distancia lo que afecta al farmacóforo en este caso. Había que recordarlo, ya lo explicado en cátedra. No había otra forma ya de acceder al conocimiento para poder responder esto. Pero sí un comentario al margen respecto a la rigidización de la molécula que se produce al alargar la cadena. Bueno, cuando nosotros rigidizamos una cadena, hay por lo menos dos estrategias. Una estrategia, si usted quiere rigidizar la cadena, una estrategia, ya vamos, pensemos en la dietacina. Una estrategia sería que usted ramifique la cadena. Si colocamos un simple metil, eso limita drásticamente la rotación. O sea, la rotación se va a ver disminuida por un simple grupo metil. Ahora, usted dice, ¿y si no puedo poner un metil? ¿Qué pasa si yo pongo ahí un metoxi? Es lo mismo. O sea, si usted pone otro grupo, por ejemplo, si aquí hubiese un metoxi, un OCH3. También, pues, o sea, cualquier átomo diferente a hidrógeno es un grupo grande. Entonces, cualquier cosa diferente a hidrógeno va a hacer que esta rotación se vea disminuida porque, según lo que explicábamos en cátedra, se generan ahora impedimentos estéricos. Cuando uno lo ve a través de la proyección de Newman, eclipsando estos dos átomos de carbono de la cadena, se ve que hay una repulsión estérica en sustituyentes que quedan en disposición gocho, uno respecto al otro. Eso entonces limita la rotación, sin necesidad de ciclar esto directamente, pero con un simple grupo diferente a hidrógeno, yo puedo rigidizar la cadena fijándola en una disposición espacial estable a través del tiempo, que va a ser aquella que deje en disposición anti los dos grupos más voluminosos, que serían todo el anillo, respecto en este caso, por ejemplo, el grupo dimetilamino. Y la otra forma, la otra estrategia, voy a borrar, es transformando la cadena en un ciclo. Ejemplo. ¿Qué pasa si estuviese así? ¿Va a seguir siendo antihistamínico, profesor? Claro que sí, porque el largo de la cadena, fíjese acá, no ha sido alterado. Yo sé que alguien me puede decir, pero por el otro lado es diferente. Sí, pues mire, cuente por el otro lado. 1, 2', 3', 4'. Entonces se alejó bastante, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por este lado es diferente, pero no importa. Porque hubo un lado acá que preserva el largo. Entonces, como se preserva el largo, conserva el farmacóforo. Entonces, sigue siendo antihistamínico. Ahora, diferente sería si en la prueba se hiciera esta modificación. Diferente sería que acá se borrara esto y dejáramos solo este lado. ¿Qué pasa ahí? La cadena se va a estirar y por lo tanto perdemos completamente la actividad, así que mucho cuidado. Esa modificación sí que nos alteraría el farmacóforo. Bueno, el punto es que, volviendo ahí a la imagen, ciclando la molécula también estamos ahora eliminando por completo la rotación. Ahora ya no tenemos. Acá, por ejemplo, no hay rotación. Ahí sí que tenemos un sistema súper rígido al tener un ciclo dentro de la estructura. Bueno, pero la razón de fondo entonces para la pérdida de actividad es haber alterado el largo de cadena. ¿Cuál alternativa era esa? La 1. A ver, era la 2, perdón, ¿no es cierto? El alargamiento de cadena alquilamina, lo cual altera drásticamente la unión al receptor. Así que sería solo 2. Y sí, ahí está la alternativa E. Solo 2.